Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a compartirles este video en homenaje a Miguel Gutiérrez, probablemente uno de los más grandes novelistas, escritores, ensayistas de la segunda mitad del siglo XX, a quien conocí en un encuentro de literatura en Chimbote y a quien entregué mi primer título y él con mucha emoción e interés luego me pidió que lo visitara. Posteriormente trabajamos en una revista para el Colegio Médico del Perú. Él conoció a mi familia y conversamos mucho e incluso me daba ciertas orientaciones, consejos. Y hace poco una serie de personalidades, de escritores, poetas, lo han recordado y creo que es justo que yo haga mi parte. En el año 2004 se reedita su primera novela, El viejo saurio se retira, publicada en 1969. Esta reedición del 2004 es gracias a la promoción cincuentenaria y lleva fotografías que para esta edición se diseñó y se diagramó y se editó, de Arturo Davis, el Chino Domínguez y algunas de mis fotografías realizadas específicamente para la novela. Lo comentaba hace poco con un amigo editor. Es una edición peculiar. La portada, este es el libro. Y en esta primera novela de Miguel, pues trata sobre la rebeldía de cuatro colegiales, ¿no? Piuranos, ¿no? Que viven con mucha intensidad, derrumbando mitos religiosos. En esta novela podemos advertir que los escenarios, o muchos de los escenarios, son bares, burdeles, pero en donde hay una fuerte carga del poder religioso, ¿no? Del poder de la iglesia, el poder que es cuestionado y de alguna manera desmitificado, ¿no? Yo recomiendo a mis alumnos y a la gente de otras generaciones que busquen la obra de Miguel. Es una obra muy importante y creo que en algún momento fue silenciado, ¿no? Por sus propuestas ideológicas e intelectuales en momentos donde el Perú se desangraba, ¿no? Pero que eso lo hizo un escritor de avanzada, ¿no? Con firmes convicciones, consecuente. Y en esa línea, probablemente el libro que hizo que sea silenciado o cuestionado en su momento, en el año de su aparición, en el año 1988, fue La generación del 50, un mundo dividido. Es un libro, esta edición urgente, se publicó, para ser más exacto, en el 2008, 2008,
20 años después de su primera publicación, y salió por Arte Idea Editores, ¿no? Les confieso que muchas tardes, noches que conversé en casa de Miguel junto con Méndez en algunas ocasiones, yo me resistía a preguntarle acerca de este libro, abordar algunos temas de índole personal, ¿no? Y fue leyendo este libro y el prólogo para esta edición especial, que voy a leer algunos extractos, que pude entender mejor y quedar bastante satisfecho acerca de su posición como escritor, como intelectual. Y creo que es importante que cuando atendamos a un escritor de la naturaleza de Miguel, como también a Mario Vargas Llosa, a quien ellos tuvieron correspondencia, y Mario sabía del valor de Miguel, además porque hay un campo de acción que los une, que es Piura en sus inicios, ¿no? Hay que atender a estos autores con paciencia, ¿no? Porque viven intensamente su momento y se juegan el todo por el todo en cada línea, en cada título, y dan la vida por la obra, ¿no? Porque llegue de manera clara, sin tergiversaciones, ¿no? Como fue objeto esta novela, este ensayo, ¿no? Para no explicarlo con mis palabras, creo que voy a leer lo que Miguel escribió para esta edición especial. Este libro es difícil de encontrar, lo pueden encontrar en bibliotecas, seguramente, pero en librerías durante mucho tiempo, antes de la publicación de esta edición, era imposible encontrar, ¿no? Usualmente lo podías encontrar en fotocopias, o alguien hacía un pedido especial para tenerla en dicho formato, ¿no? Bueno, la generación del 50, un mundo dividido. La primera edición de La generación del 50, Un mundo dividido, apareció a mediados de 1988 en medio de un silencio periodístico prácticamente total. Pese a ese silencio, por lo demás, recuerdo, era un silencio hostil, poblado de los rumores más encontrados, el libro, con su venta casi de mano en mano, fue despertando el interés creciente de los más diversos lectores. 4 años después, la edición se había agotado. Si bien es pertinente decir que de los 3.000 ejemplares del tiraje, 1.000 fueron requisados por la policía. Por ciertas propuestas ideológico-políticas que contenía, por su escritura contenciosa y desinhibida y sobre todo por el momento que vivía el país en que, con el paulatino traslado de las acciones de Sendero Luminoso a Lima, la guerra interna estaba pasando a una nueva etapa, un año después, por las calles, empezaba a correr el rumor de que pronto los subversivos tomarían la capital. El libro fue recibido en los ambientes intelectuales y universitarios con irritación, temor o desconfianza, aunque también tuvo un público favorable y aún muy favorable. Según supe por diversos testimonios, a los intelectuales considerados progresistas o simpatizantes o militantes de la izquierda legal, la generación del 50 les disgustó. En particular, la crítica, según ellos, injusta en cuanto a su contenido e irreverente por la forma, a que se sometió a prestigiosos intelectuales, maestros universitarios y escritores, algunos de los cuales mantenían cercanos vínculos teóricos, culturales y políticos con las fuerzas que con medios legales aspiraban al cambio y la transformación del orden social de nuestro país. Aunque no quiero dar un giro personal a este prólogo, para que se entienda cómo era la atmósfera que se creó alrededor de mi libro en los ambientes intelectuales y universitarios,
Debo revelar aquí que tuve numerosas manifestaciones directas de rechazo y condena. Incluso, alguno de los intelectuales criticados me quitó el habla. Rechazo que hicieron suyo los discípulos que por entonces habían sustituido a los maestros en sus cátedras, y así el ensayo y su autor fue sometido a duros cuestionamientos, tanto que, según diversos testimonios que recibí en ciertas aulas sanmarquinas, se le eligió como modelo de lo que no debía hacerse en los estudios literarios. Después de la publicación de La violencia del tiempo, se me acercaron varios escritores de otras generaciones para charlar sobre cuestiones del oficio. Todos eran jóvenes narradores de talento, honestos y lúcidos, algunos ya con libros publicados, pero recuerdo que todos ellos, como si fuera una cuestión previa para establecer relaciones de amistad y evitar malentendidos en el futuro, empezaban por expresarme su disconformidad y hasta su enojo por la publicación de La generación del 50. Y centraban su crítica en las páginas que se le dedica al líder de Sendero Luminoso. En cuanto a los intelectuales que se hallaban en posiciones ideológicas cercanas a Sendero, el libro no les resultaba del todo satisfactorio, pues aparte de estar en desacuerdo con mis ideas estéticas y con algunos de mis juicios literarios, consideraban que mi lenguaje no era lo suficiente clasista. Por ejemplo, no aludía a Guzmán como presidente Gonzalo, y que la irreverencia de mi escritura tenía un signo extraño al espíritu proletario. Ahora bien, ¿qué causa, digamos categórica, me habría obligado a no reeditar mi libro? O planteado de manera afirmativa, ¿qué razones justificarían la reedición de La generación del 50, más allá del hecho que desde hace muchos años se agotó la primera edición y que existe una cierta demanda, tanto que en los medios universitarios circulen en fotocopias? Pensando en esto, cuando se presentó la posibilidad concreta de llevar adelante una segunda edición, me propuse hacer después de más de 15 años una lectura de mi ensayo completa, minuciosa, objetiva y desapasionada, hasta donde esto es humanamente posible. He aquí las dos conclusiones a las que llegué. La generación del 50, un mundo dividido, es sin duda un libro controversial, de escritura vehemente, algunos de cuyos planteamientos de tipo político han sido desmentidos de manera implacable por la propia realidad del país. No obstante, el libro posee ciertas cualidades, suficientes, creo yo, como para merecer una nueva edición. En primer lugar, es un estudio serio, estricto en el manejo de las fuentes bibliográficas, que ofrece un cuadro relativamente completo de una generación insertada de manera activa en el proceso de la cultura y la historia de la sociedad peruana. Las páginas dedicadas a sus principales integrantes, aquí esto es importante, poetas, narradores, pensadores sociales, contienen observaciones, reflexiones y juicios sobre sus obras, las mismas que conforman un punto de vista particular para entender desde otra perspectiva a tan importante conjunto generacional. La segunda parte del libro, la parte que mayores enojos y malos entendidos o malentendidos suscitó, está dedicada a lo que según fórmula sartreana se denominó el compromiso social del escritor. En el prólogo a la primera edición hice referencia a los sentimientos que tuve que vencer para escribir sobre este aspecto de la condición intelectual que tiene que ver con cuestiones de ideología y política, y en particular con la relación entre el ser y el pensar de figuras destacadas de la generación del 50, cuando está de por medio el poder político. En esta parte, por ejemplo, él critica, en la primera parte del libro, él ensalza a la figura de Ribeiro como el mejor cuentista del siglo XX, o en todo caso de buena parte del siglo XX, y critica mucho, para ser más exacto, el haber recibido la Orden del Sol de manos de Alan García pocos meses después de la matanza de El Frontón en junio de 1986.
En la página 52, él habla, denomina a la generación del 50 la generación de la segunda posguerra, ¿no? Le voy a leer un extracto de esta página. No es fortuito que la generación del 50 acceda a la historia cultural y política del país hacia 1945. En las condiciones de un nuevo reordenamiento mundial, por entonces se inicia un proceso económico-social de duración media. El Perú contemporáneo entra a su segundo gran momento histórico que habrá de prolongarse luego de sucesivas crisis, incluido el intento de recomposición corporativista de la sociedad durante la primera y segunda fases del gobierno de las Fuerzas Armadas hasta 1980, año en que empieza a resquebrajarse y acaso hundirse el orden impuesto. Caracteriza este periodo la reactivación y profundización del capitalismo propio de los países semicoloniales y semifeudales, proceso impulsado principalmente por el imperialismo norteamericano, convertido ahora en la primera potencia mundial después de la derrota del eje nazi-fascista de Alemania, Japón e Italia y el consiguiente debilitamiento de Inglaterra y Francia, los otros imperialismos. La generación del 50 constituye, pues, la versión peruana de la gran generación de la segunda posguerra que emerge en América Latina, Norteamérica y Europa, dentro de un contexto caracterizado por la hegemonía yanqui y la instauración de un mundo socialista. Hay que contextualizar también el momento que se vive en el mundo, ¿no? Las revoluciones, la de 1917, la revolución china y la revolución cubana. Bueno, y ahora pasamos al capítulo 6, página 64, la generación del 50, probablemente el capítulo que generó mayor discusión, controversia, digamos que al día de hoy ya ha sido esclarecida, ¿no? Una suerte de halo, ¿no? Se impuso a la figura no solo de Miguel Gutiérrez, sino de este libro en particular, de una manera injusta, ¿no? Porque cualquier mérito en la obra de Miguel era cuestionada por este libro. Empecemos por desvirtuar un malentendido. La generación del 50 no la conforman solo el conjunto de jóvenes amigos universitarios, la gran mayoría que a partir de las postrimerías de la década del 40 acostumbran a reunirse en el bar Palermo. Tampoco se puede considerar como año eje de nacimiento de sus integrantes, como con algún exceso lo hace Macera, Pablo Macera, el historiador. El año de 1929, año precisamente del nacimiento del brillante y polémico autor de Visión Histórica del Perú. Según el punto de vista adoptado en la investigación y que hemos intentado fundamentar en los capítulos anteriores, integrantes de la generación del 50 son la totalidad de coetáneos, intelectuales, artistas, hombres y mujeres de acción, nacidos en el Perú o venidos muy jóvenes e integrados a la cultura del país entre 1920 y 1935, con figuras fronterizas como por ejemplo Mario Vargas Llosa y Tilsa Tsuchiya, y que entre los años de la posguerra y la década del 50 desempeñan gran actividad política y cultural en Lima y provincias del Perú, como el Grupo Renovador Alcamari en Cusco, Avanzada Sur en Arequipa, Peña del Mar y Bahía en Trujillo, Grupo Yunga en Chiclayo, Piedra y Nieve en Huaraz, Hora Cero y Raíz de Piedras en Huancayo y Grupo Liberación en Talara. Nuestra investigación ha detectado, merced a la laboriosa indagación de Víctor Masi, a 264 nombres que dentro del periodo estudiado escriben poesía, con más de 400 publicaciones registradas. No, ni el Palace Concert ni el Palermo son el Perú. Y tan de la generación del 50 son Eyelson, Sologuren, Sebastián Salazar Bondi o Romualdo, Washington Delgado y Bendezú,
como Leoncio Bueno, Víctor Masi Trujillo, Eusebio Arias Vivanco u Osvaldo Jiménez Rojas, los 3 primeros miembros del meritorio Grupo Intelectual 1 de Mayo. En cambio, sí puede hablarse de promociones o de grupos vinculados por la edad o por coincidencias de clase y de centros de formación o por el credo estético que comparten. Promociones y agrupaciones literarias. Desde el punto de vista de la edad, habría por lo menos 3 promociones: Jorge Eduardo Eyelson, Javier Sologuren, Raúl de Ustua, Sebastián Salazar Bondi, Gustavo Valcárcel, Demetrio Quirós Malca, Efraín Miranda y Eleodoro Vargas Vicuña, nacidos entre 1920 y 1925. Conformarían la primera promoción. Los nacidos entre 1926 y 1930 constituirían la segunda promoción: Blanca Varela, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Juan Gonzalo Rose, Francisco Bendezú, Leopoldo Chariarce, Manuel Escorza, Julio Ramón Ribeiro, Carlos Eduardo Zabaleta, Jorge Bacacorso, Rubén Sueldo Guevara, Carlos Sorne y Pablo Guevara, es decir, el grupo de poetas y narradores que en general son los más conocidos como representantes de la generación del 50 y que publican en Letras Peruanas, la publicación más cercana a una revista de carácter generacional. Finalmente, la tercera promoción estaría integrada por Osvaldo Reynoso, Enrique Congrains, Antonio Gálvez Ronceros. Este autor, Antonio Gálvez Ronceros, Miguel con bastante precisión y pertinencia lo llama ese otro gran cuentista, probablemente junto con Julio Ramón Ribeiro, del siglo XX, ¿no? Y vivamente también lo recomiendo, ¿no? Luis Armando, Cecilia Bustamante, Luis Loaiza, Arturo Corcuera, Livio Gómez y Mario Vargas Llosa, con el carácter ya indicado. Nacidos entre 1931 y 1935. Pero más allá de esta clasificación por edades, existen no promociones sino agrupaciones como el grupo Penta Ultra, que lo conforman Rose, Bendezú, Araníbar, Pedro Álvarez del Villar y José Casapia, que edita la revista Epsilon. El grupo surrealista, conformado por Belli, Rodolfo Milla, Abelardo Quendo, Américo Ferrari, Pablo Giral, que él se pregunta si es Pablo Guevara, que en la revista Idea tienen la columna Pistola de Señales, o el grupo formado por el propio Oquendo, Loaiza, Vargas Llosa y José Miguel Oviedo, que publican sucesivamente cuadernos de composición y literatura. Hemos señalado, por cierto, solo algunos nombres, pero entre los materiales de la investigación se encuentran los índices relativamente completos de poetas, narradores y autores teatrales de esta generación. Pero una auténtica generación no solo la forman poetas, narradores y autores teatrales, y si lo que pretendemos es auscultar un momento de la conciencia social del Perú, es decir, el drama, la pasión, la frustración, la esperanza de nuestra patria, cristalizada en formas, pensamientos y actos, es preciso contemplar el panorama con los plásticos y músicos, con los hombres dedicados al ejercicio del pensamiento social y los estudios literarios, con los animadores culturales y periodistas, con las mujeres que sobreponiéndose a los prejuicios de su tiempo, fueron pioneras de las actuales corrientes feministas, y con aquellos intelectuales que, llevando a la práctica sus ideas, intervinieron en la acción histórica. Retengamos algunos nombres: Armando Guevara Ochoa, Celso Garrido Leca, Francisco Pulgar Vidal, Edgar Valcárcel, Jaime Díaz Orihuela, Josafat Roel, Enrique Pinilla, músicos, los nombrados. Víctor Humareda, Fernando de Cislo, Francisco Espinosa Dueñas, Alfredo Ruiz Rosas, Ángel Chávez, Miguel Ángel Cuadros, Alberto Guzmán, artistas plásticos. Víctor Lee Carrillo y Augusto Salazar Bondi, filósofos. Efraín Morote, Best, Carlos Araníbal, Pablo Macera, Alfredo Torero, Virgilio Roel, Julio Cotler, Aníbal Quijano, Juan José Vega, Federico Kaufmann, Guillermo Lumbreras, historiadores, científicos,
sociales, los nombrados anteriormente. Alberto Escobar, José Durán, Abelardo Kendo, Francisco Carrillo, Barquero, J. Barquero, Luis Alberto Rato, estudiosos de la literatura. Carlos Castillo Ríos, Hugo Bravo, Luis Felipe Ángel, Manuel Jesús Orbegoso, escritores, periodistas. Y las mujeres, además de las arriba mencionadas, Raquel Jodorowsky, Lola Sorne, Sarina Helfgott, Yolanda Westphalen, poetas. Cristina Gálvez y Tilsa Sushilla, artistas plásticas. Nadeira Barahona, Esperanza Ruiz, Nisida Coronado, Lea Barba, luchadoras sociales. Y entre los políticos y luchadores sociales, primero las figuras controvertidas, condenables algunos, lamentables otros, Alfonso Barrantes, Héctor Béjar, Javier Vallerriestra, Ismael Frías, Hugo Blanco. Luego las figuras más elevadas y generosas, Guillermo Lobatón, Juan Pablo Chan, Luis de la Puente Uceda, Paul Escobar y finalmente Abimael Guzmán, el más odiado, el más satanizado, en suma, el más encomiado por la reacción, como en su tiempo lo fueran Lenin, Mao, el propio Fidel Castro, con los calificativos más duros jamás impuestos a un adversario de clase, pero cuya significación histórica y real dimensión habrán de determinarlas el desarrollo y el resultado final de la guerra popular que a través del Partido Comunista del Perú conduce desde hace más de 7 años. Es un extracto de ese pasaje del libro, La generación del 50, un mundo dividido, que, como les comenté, le valió en su momento un silencio y un cuestionamiento, no solo a su figura, sino a todo lo que él había escrito, ¿no? Es algo así como un fenómeno de absoluta desconfianza, ¿no? Y que en el fondo escondía entre quienes lo cuestionaban y lo rechazaban visceralmente, fruto de cierta desinformación, de, ¿por qué no?, cierta envidia, sino por cuestiones eminentemente políticas, ¿no? Algo así como en ese momento era políticamente correcto estar en contra de una obra como esta, solo porque estaba el nombre de Abimael Guzmán. Yo no dudaría en creer que sin haber leído el libro ya muchos lo rechazaron, ¿no? Pero en las páginas de este libro él desmitifica la figura de Abimael Guzmán, lo que todos debemos tener en claro, que fue un partido que no tenía bases sólidas, que tergiversó muchos pensamientos de Mariátegui, que sesgó información, que era un movimiento totalitario, un movimiento fundamentalista, y que eso ya, en todo caso, yo lo ensayo. El día que empieza su acción criminal, ese día también acaba cualquier sueño de llegar al poder, de preocuparse por los más olvidados, de reivindicar la identidad
de los peruanos y peruanas, de todas las sangres. Entonces, creo que si tenemos que recomendar a un escritor peruano de talla mundial del siglo XX, no solo encontramos a un Vargas Llosa, a un Ribeiro, más atrás a un Vallejo, a un Martín Adán, sino en el territorio de la ficción, el ensayo, un escritor completo es Miguel Gutiérrez, ¿no? Les recomiendo leer todos los libros de Miguel Gutiérrez, La violencia del tiempo, Un mundo sin Xochitl, todo lo que puedan encontrar, y si tienen la suerte, lean La generación del 50, Un mundo dividido. En todo caso, se pueden poner en contacto conmigo si es que no lo encuentran, y les puedo escanear algunos capítulos, o lo pueden fotocopiar en su momento, ¿no? Bueno, eso es lo que quería decir con este video. Homenajear a Miguel, desmitificando algunas cosas y leyendo lo que se pueda dentro de lo que permite digamos, los tiempos de los videos en internet, que no deben de ser muy largos, pero creo que este va a ser el más largo que he publicado. Así que bueno, ya saben, en nuestro panorama de los grandes escritores y escritoras del siglo XX, pues busquen también a Osvaldo Reynoso, Antonio Gálvez Ronceros, Oscar Colchado, Gregorio Martínez, Edgardo Rivera Martínez, un conjunto de escritores que la mayoría proviene de provincias, ¿no? Y que eso en algún momento, cuando hubo un debate que a mí me pareció bastante ya anecdótico, de los criollos y los andinos, pues deja en claro que los pesos pesados, los grandes autores, incluyendo Vargas Llosa, vinieron de las ciudades del interior del país, ¿no? Y también hay que poner en esa selección que felizmente tenemos de pesos pesados a José María Arguedas, ¿no? Hacer una lista y decirla es bastante, por momentos, insensible, ¿no? Porque la lista es mucho más grande, y si hablamos de mujeres, la lista se triplica, y será motivo de otro video, ¿no? Bueno, eso es todo. Nos vemos. Chao.